Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Aprende de Derecho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas, incluida la página vality.com.mx. Hoy un tema que nos preocupa a todos los que prestamos algún tipo de servicio a empresa o a los empresarios, pues es la situación económica y financiera de las empresas que se deriva de esta cuestión de la contingencia sanitaria, en el cual pues ya llevamos prácticamente 5 meses. No se ve fin, parece que se va a extender todo 2021 y por eso hoy traemos a un experto en cuestiones de finanzas, que es el contador Ernesto Ortiz. Muchísimas gracias, Darío, por la invitación y pues esperemos por aquí estar aportando algunas recomendaciones y estrategias que puedan implementar dentro de sus empresas. Y efectivamente, como tú platicas, pues ya llevamos 5 meses con esta situación pues del COVID, que ha sido complicada, y pues tenemos diferentes situaciones. Una es la parte externa, todos los factores externos, que pues eso no lo podemos nosotros de alguna manera controlar, y que efectivamente pues nos dicen los organismos que estamos en una recesión pues desde un 10%, un 15%, un 20%, pues ya no sabemos realmente ni cuánto está haciendo esta recesión económica, pero pues vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer nosotros, que es en la parte interna de nuestras empresas, que creo que ahí es en donde realmente sí podemos hacer muchísimo, el poder realmente adaptarnos rápido a estos cambios, el realmente empezar a poder hacer acciones diferentes. Y pues creo que ahí es donde podemos nosotros realmente poder llevar a cabo algo. ¿Tú Claro. cómo ves? Sí, totalmente. Pienso que pues son como dos cuestiones, ¿no? Por un lado es la realidad económica del país, que es, pues obviamente vemos los despidos, un poco el tema de la crisis, sobre todo el impacto financiero, el estar cerrado tanto tiempo. Por otro lado está, digamos, todo lo político, ¿no? Que es un poco la queja contra los gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, y ahí de pronto se maneja mucha llamada politiquería, ¿no? Que es muy partidista, y a partir de ahí también se genera una realidad paralela a la cual estamos viviendo y que verdaderamente nos afecta. Entonces, la pregunta, contador, es ¿qué es lo que hoy tiene que hacer una empresa que a lo mejor se vio obligada a despedir a mucho personal, que ha estado cerrada, por ejemplo, un gimnasio durante 5 meses y parece ser que ya el lunes reabren? Desde el punto de vista financiero y obviamente después de la afectación de no tener clientes y que los que tenían muchos ya se van a ir o incluso van a recibir hasta demandas por el servicio que no se ofreció, ¿tú cómo avisoras o qué es financieramente cómo se debe de comportar una empresa en este momento en que viene la reapertura para algunos de ellos? Gracias. Desde el punto de vista financiero, lo primero que tenemos que hacer es empezar a tener un diagnóstico puntual, porque pues tenemos que ver todas las afectaciones que hubo y no que sea también toda la parte financiera. Muchas veces nada más nos enfocamos en el tema de los números de las empresas. Claro que es importante, pero también hay que ver otros aspectos como el capital humano, ver los procesos, ver la tecnología que tenemos. Tenemos que tener claramente los 3 escenarios de la empresa, cómo estuvo en el pasado operando y que fue exitoso, y también antes de la etapa del COVID, cómo es que se estuvo comportando, y que pues, nos podamos dar cuenta en estas 2 etapas si realmente el COVID fue una situación que nos orilló a tener un problema o si realmente ya teníamos como una parte de retroceso de nuestro propio modelo de negocios. Y sobre todo también lo más importante es empezar a visualizar el futuro, cómo es que vemos las tendencias en nuestro sector, si estamos viendo que es viable todavía lo que estamos haciendo o qué tenemos que adaptar dentro de la organización para que podamos ser pues, rentables y que podamos realmente satisfacer necesidades. Entonces yo me centraría en identificar estas 3 etapas, ver un diagnóstico puntual y por supuesto que empezar a tener una estrategia un poco más digital, empezar a ver el cambio de tu modelo de negocios, en la adaptabilidad hacia las nuevas eras, y yo creo que puntualmente es lo que empezamos a poder tener. Claro, hoy por hoy creo que lo que todos también percibimos es que hay 3 tipos de empresas, ¿no? La que se vio favorecida por el tema de la contingencia porque la gente tenía que estar en casa
Ejemplos, pues Netflix, Amazon, digo, hablando a gran escala, y obviamente a pequeña escala todos los negocios que tenían ya establecido una tienda virtual, que se dedicaban al e-commerce y ya lo hacían de manera habitual. Naturalmente que este tema del home office, todo el mundo está en casa y todo el mundo necesita algo para divertirse, para trabajar, para entretenerse, para hacer lo que tenga que hacer, se vieron favorecidos, ¿no? Me parece que es una primera tendencia. Tecnológicamente, el que ya estaba adentro, digamos, sobrevivió y hasta le pudo haber ido mucho mejor, ¿no? Por otro lado están aquellos que pudieron dar un brinco simple, ¿no? Casi siempre los prestadores de servicio. A lo mejor hoy no me dedicaba a un tema tecnológico, no tenía una plataforma en la cual ofreciera servicios, pero tampoco era tan complicado hacerlo. Por lo tanto, eso me permitió invertir un poco, sobrevivir y ahí vamos, ¿no? Restableciendo la nueva normalidad. Pero están los que verdaderamente estaban totalmente alejados de esta cuestión tecnológica y hoy o están cerrados o están a punto de cerrar o están completamente liquidados con deudas y con demandas por todos lados. La pregunta, contador, es ¿tú cómo observas o cuál es el patrón característico de las empresas que se vieron fortalecidas durante esta contingencia? Es decir, ¿qué tenías que haber hecho para estar preparado y tener una base cimentada y decir, aguanto una contingencia hasta de 5 o 6 meses? Financieramente, ¿cómo es que ves ese patrón o esa conducta típica? Bueno, pues yo creo que realmente no mucho estamos preparados, falta muchísima educación financiera. Prácticamente estamos viviendo como al día, ¿no? En esta parte de realmente prever las situaciones. Estamos inmersos en la operatividad de los negocios, que no nos damos cuenta los factores externos, qué es lo que está ocurriendo. Y probablemente nosotros ya en noviembre y diciembre veíamos que veía todo esto y muchas veces no hicimos nada, o sea, no hicimos completamente nada. Hasta que empezamos a ver todo el tema, se nos empiezan a llegar las ideas. Entonces, yo creo que mucho el tema de prevención, independientemente que sea financiero, es estar identificando, pues, qué otros elementos puedo tener yo dentro de mi empresa para poder estarlo brindando. Tan importante son las generaciones. Tú mencionabas que pues, hay empresas que están completamente cerradas. A veces hay ese tipo de restricción o de pues, resistencia al cambio digital. Y es porque sucede que pues, han tenido resultados. Y entonces, pues, ¿cómo vas a cambiar algo que ha tenido resultados? Y creo que pues, por eso es que muchas veces no nos adaptamos a las cosas nuevas. Y pues, en la parte financiera, pues muy importante empezar a tener una planeación, o sea, saber cuáles son mis metas y estarlas midiendo. Creo que eso no lo tenemos como una cultura dentro de nuestras empresas. Sí, totalmente. Ayer incluso platicaba con un empresario de aquí de la ciudad de León y él nos comentaba referente a una conducta muy típica que él trataba de romper, en el cual las empresas, e incluso con ingresos importantes, porque parecería que estamos hablando de pymes que ganan 20,000, 15,000 pesos mensuales, no, empresas importantes, en las cuales el tema del flujo, del efectivo, es decir, de la liquidez, es apremiante porque no tienen forma de pagar la nómina a sus proveedores si sus clientes no pagan. Es decir, si se detienen, en automático mi empresa también está tronada. El tema de la contingencia a eso nos orilló, sobre todo cuando iniciaba esta fase en la cual unos comenzaban a cerrar y otros no, en el cual no tengo liquidez porque no me pagan, entonces empiezo a endeudarme y todo se comienza a complicar. No pago, tengo que sobrevivir, tengo que comer, tampoco estoy dando un servicio, quiero cobrar, pero hasta los juzgados están cerrados. En fin, fue un círculo vicioso hasta que llegó un punto en el cual el propio gobierno implementó ya medidas un poco más fuertes para que todo el mundo cerrara y entonces eso paralizó prácticamente todo. No sé si eso fue bueno o malo, pero al final del día pues ya no te sentías tan apremiado porque al menos también tus proveedores ya no te iban a estar cobrando porque todo el mundo estaba quieto, ¿no? En ese contexto, ¿cómo es, contador, de una manera a lo mejor muy simple, cómo es que cambio ese chip culturalmente y en la práctica qué tengo que hacer para dejar de depender de esta cuestión de si no me pagan a mí, no tengo cómo pagar? Entonces al final se vienen incumplimientos de carácter legal, fiscal, todo, digamos por todos lados nos empiezan a pegar. ¿Cómo cambio la cultura? Uno, y dos, si ya estoy en esa situación, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para tener una base, una liquidez, ¿no? Establecida, no tener todo en inventarios o no tener todo como acreedores y al final sí poder dar frente a todas mis obligaciones y con ello aguantar una contingencia como la actual? Gracias, Daniel. Sí, pues lo primero que tenemos que hacer es tener indicadores financieros. Tenemos varios reportes, o sea, a lo mejor se escuchan muy técnicos, pero existe un balance general, existe un flujo de efectivo, un estado de resultados.
yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que como empresas, ese tema se tiene que dominar, porque los negocios están hechos para generar dinero, ganancias, y si no dominas ese tema financiero, pues es como estar vendado hacia algo que no conoces. Entonces es muy importante realmente estarlo haciendo de manera periódica, mínimo mensualmente, para que pues tú tengas claramente la situación financiera de tu empresa y que si estás viendo que el tema de cobranza pues está elevado, pues que empieces a aplicar políticas o estrategias de recuperación. Muchos de los temas también es que no se tienen como en la parte de procesos, no hay esas políticas que realmente nos puedan ayudar a poder tener una contención de este tipo de situaciones. Eso es puntualmente lo que podemos hacer. Bien, y en el contexto cultural, ¿a qué crees que se debe que de pronto ya las nuevas empresas, a lo mejor las que ya están dirigidas por la generación millennial y generaciones cada vez más jóvenes, realmente los empresarios empiezan ya a los 17, 18 años ya con éxito, ¿no? Con ingresos altos, sobre todo, insisto, los que están metidos en la parte del e-commerce. En países como América Latina parece que vamos un poquito atrasados. ¿Cuál crees tú o a qué se debe este cambio de cultura o la lentitud en el cambio de cultura? ¿Es una cuestión de gobierno? ¿Es una cuestión que a lo mejor de pronto hoy se ha criticado mucho al actual gobierno? Es decir, estamos tan acostumbrados a que de pronto papá gobierno venga a salvarnos o tomen medidas ellos para no tener que esforzarme mucho en hacer cambios dentro de mi empresa, incluida la parte financiera. Ese puede ser un factor, o el otro es que realmente este gobierno ha afectado en que no ha tenido esa conciencia o esa, ¿qué diré? Proactividad con el empresario para permitir que sus negocios sigan trabajando medianamente con normalidad. ¿A qué se lo atribuyes? Pues yo creo que es multifactorial, no solamente el tema cultural, sino pues también que como empresas pues estemos buscando siempre la competitividad. Porque como país, pues efectivamente pues, no tenemos un modelo de desarrollo económico que permita realmente el desarrollo de las empresas. Tenemos aquí en México pues más de 100 años y tenemos más de 10 tipos de modelos económicos, cuando por ejemplo en Estados Unidos hay más de 250 años y solamente un solo modelo económico. Pero pues esa es la parte del gobierno, pero aún así existen en México pues muchas posibilidades de hacer grandes negocios. Porque pues lo hemos visto, ¿no? Yo considero que realmente el cambio cultural viene de nosotros, desde la familia, desde las escuelas. Yo comento que es multifactorial, porque realmente no le podemos atribuir a algo. Vemos en los planes de estudio que no se articula una materia de finanzas, o sea, apenas allá los pequeños están ahí dándoles ya. Sí, pero pues hace años, pues tú recordarás, Mario, nosotros no tuvimos ese tipo de enseñanzas de esas materias, ¿no? Vemos también el tema de la familia, ¿no? También que no, como tal, pues los padres nos dicen, ¿no? Ni de esos temas y de muchos otros, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues vamos identificando que cuando llegamos a las empresas, pues que en ocasiones tampoco existen ni los procesos tampoco. Sí. Entonces, por eso me refiero a lo multicultural, porque se puede ver a todo y a algún punto en específico. Sí, y eso que dices es muy cierto. A veces pensamos que esta falta de disciplina empresarial, ¿no? En todos los sentidos, fiscal, contable, jurídica, financiera, se debe solamente en las empresas que a lo mejor van haciendo las pymes, pero es increíble ver que de pronto empresas que facturan cantidades bastante importantes no la tienen, ¿no? Incluso tienen huecos y vacíos legales que asombran y asustan, ¿no? De pronto cuando tú dices, si supieran lo que se viene, ¿no? En el tema bueno, al menos en la parte fiscal, el tema de auditoría, de fiscalización, se viene fortaleciendo mucho estas cuestiones que no se llevan a cabo en algo que es totalmente formalización del negocio, es decir, formalizarte no es constituirte, no es abrir una cuenta bancaria, no es tener al administrador único y al comisario. Formalizarte es adecuarte a todos los procesos, ¿no? Desde la parte de la nómina, de desarrollo organizacional, hasta la parte fiscal y financiera. Me parece eso es clave. Y sí, tienes toda la razón. De hecho, hace un momentito platicábamos fuera de cámaras una cuestión en la que de pronto hay como bloqueos en los cuales no aspiramos a cambiar una conciencia, pero incluso desde niños, ¿no? O sea, no hay una escuela, decías bien tú, una escuela de negocios al alcance de cualquiera, ¿no? O sea, realmente es un ciclo. A veces nos preguntamos, y esa es la siguiente pregunta a la que quería llegar. Ayer justamente veía una crítica a un famoso influencer, ¿no? de YouTube,
que él señalaba, digo con otros términos, pero señalaba que para ganar dinero y para vivir bien pues hay que trabajar, no hay que echarle ganitas, decía él. Y de pronto había una crítica muy fuerte social que me parece ser uno de los problemas, toda la polarización, ¿no? Pero básicamente el señalamiento que le hacían es: ¿por qué piensas que echándole ganitas te va a ir bien en la vida, considerando toda la desigualdad que existe en un país como México y en general en América Latina? ¿Tú consideras que esta desigualdad social sí permite o es digamos, es un porqué o una justificación del por qué muchos a lo mejor sí tenemos oportunidad de tratar de llegar a esa cultura empresarial y de negocios, y por qué otros no tienen esa posibilidad y tienen que seguir trabajando toda su vida o haciendo pequeños negocios en los cuales a veces se gana y a veces se pierde? ¿Es una cuestión de la segmentación o no sé, el clasismo que existe en México, o es una cuestión de que quien tiene ganas lo puede hacer? ¿Tú a qué se lo atribuyes? Pues esa es una muy buena pregunta, Darío. Justamente yo he preguntado también de repente cómo se nace o se hace. Se nace o se hace. Y pues yo creo que a veces parte de las dos, pero pues yo creo que realmente uno se va haciendo porque tú desde niño vas viendo ciertas costumbres, ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y entonces yo creo que desde ahí empezamos con una base, ¿no? Si tú ves a trabajar a tu papá que le está echando ganas, pues entonces tu cerebro va cambiando. Si tu mamá también va haciendo otras cosas, que no solamente es la típica ama de casa tradicional, sino que también ves que de alguna manera puede estar haciendo negocios, pues entonces tu visión cambia, ¿no? Desde niño. Claro. Y aunque no la tengas, pues yo también he visto tanto ejemplos de personas que han sido hasta pues completamente solos en adopción, personas que no tienen padres. Los millonarios, o sea, son los que han tenido muchísimo éxito, ¿no? Entonces, quejarnos de que no hay un núcleo familiar, de que te pueda impulsar, eso es completamente falso. Va a depender mucho, yo siento, de las necesidades, y que en esa necesidad tengas realmente tú esas chispas de inteligencia que te ayuden a tener un carácter positivo en lugar de negativo. Y yo creo que en esta sociedad pues tenemos de todo tipo, ¿no? Otra situación es la comunicación. Muchas veces podemos hablar de un concepto, por ejemplo, dinero, y para ti es completamente una descripción diferente a la mía. Podemos tener un objetivo diferente al dinero, y eso es lo que ocurre en las sociedades. Yo veo en los chats, veo en todos lados, en el Facebook, en todas las redes sociales, veo siempre un montón de discusiones, pero es porque realmente cada uno tiene su diferente significado con cada palabra, cada quien tiene un objetivo diferente. Mencionamos ahorita fuera de cámaras el tema de los influencers, y yo, por ejemplo, yo digo, pues no es algo malo. Malo sería si me enfoco directamente a que yo sea un influencer. No, yo creo que el influencer es una buena herramienta digital, son habilidades digitales que tenemos que aprender, y yo puedo tener un montón de conocimientos, pero de nada me sirve si no tengo estas habilidades digitales de influencer. Sí, claro. Y entonces yo puedo evaluar y digo, a ver, pues quién está bien y qué está mal. De repente, pues ¿dónde estamos los intelectuales? ¿Dónde estamos todas estas personas que aparentemente tenemos conocimientos? Cuando pues un puñado de gente que ni siquiera lo tiene más seguidores. Entonces no podemos decir realmente quién tiene la batuta. Cada quien vive su vida como quiere. Lo importante es que para ti pues te sientes satisfecho, y si tú dices, pues el dinero lo quiero manejar de esta manera, adelante, sabes tus consecuencias, y pues yo creo que en eso está, ¿no? Realmente no podemos cambiar a nadie y cada quien tiene una manera de pensar muy específica. Ok, sí, y hasta cierto punto pues también, digamos, las bases del clasismo que puede llegar a existir, pues no se lo atribuyo todo a eso. Lo que tú dices es totalmente cierto, es una cuestión de un cambio de chip, un cambio de mentalidad que se va dando de manera progresiva. Es decir, creo yo que en algún momento, con los cambios de mentalidad que hoy tenemos nosotros, que tienen los más jóvenes y que tienen hoy los niños, seguramente llegaremos a un cambio, ¿no?, en toda América Latina, particularmente en México, respecto a la importancia de conocer financieramente tanto tu vida personal como empresarial, ¿no? Es decir, pues ya no solamente es ganar dinero por ganar dinero, sino es trazarnos objetivos, crear planes de negocio, y a partir de tener esos objetivos bien trazados, siempre vas a necesitar el acompañamiento de alguien que sea un experto, por ejemplo, en finanzas,
que me diga por dónde. La cuestión es esa, que nadie nace sabiendo todo, y también siendo empresario no estás en la obligación de saberlo todo, eso es claro. Para eso existe el experto en fiscal, el experto en derecho, el experto en finanzas. Pero por otro lado, sí me parece que un factor determinante es que el Estado sí tiene que intervenir en que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso también es claro, porque mientras a lo mejor tú y yo estamos preocupados por saber si nuestro carro funciona, qué carro es el que podemos comprar, qué carro es el que no debemos de adquirir, pues hay personas que en la práctica están pensando en qué van a comer el día de hoy, que no enfermarse con una calle que a lo mejor no está pavimentada y hay un charco y ahora ya viene el tema del dengue, en fin, ¿no? O sea, sí es una cuestión, como dices tú, multifactorial, que a veces impide que culturalmente progresemos a esta parte de entender las finanzas, empezando por las finanzas personales, ¿no? Bueno, pero aterrizando otra vez al tema empresarial, ¿qué avisoras o cómo consideras tú que a partir de los cambios o de esta nueva normalidad que se está generando por efecto de la pandemia, ¿qué consideras tú o cómo consideras tú que un nuevo empresario, es decir, hoy me desperté con la intención de abandonar mi trabajo y comenzar a emprender, o ya lo hice, o me quedé sin empleo, o ya estoy iniciando pero todavía no agarro forma? ¿Qué consejo, qué tip desde el punto de vista financiero, todo lo que conlleva la parte jurídica, fiscal, contable, qué consejo le darías a ese nuevo empresario, a ese soñador que hoy aspira a tener un nuevo negocio? Lo primero pues es que tienes que identificar para qué, a quién vas a ayudarle a algo. Muchas veces empezamos con a lo mejor con lo que yo soy, ¿no? Con el qué, o sea, hay como tres verbos, el qué, el cómo y el por qué. Muchas veces nos enfocamos en el qué. En el qué, pues es lo que todo el mundo conoce. Cuando realmente me tendría que enfocar primero qué es lo que voy a resolver, o sea, el por qué, el propósito, a quién le voy a ayudar. Y de ahí empiezo a construir todo lo demás. Yo creo que un error que cometemos es empezar por lo que nosotros somos y de ahí querer hacer algo diferente, cuando realmente tenemos que empezar a ver estos cambios que tenemos y de ahí poder partir a tener una buena base ya de planeación, ¿no? Partir diferente. Creo que ese es el entendimiento de lo que estamos viendo, porque no solamente es como el día de hoy salir y tratar de poner un negocio. Si ese negocio no tiene buenas bases, una estructura, porque también es otra pregunta que nos hacen mucho: ¿funciona una empresa sin plan de negocios o con plan de negocios? La respuesta es que sí funciona con los dos. Claro. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que sin un plan de negocios tienes más opciones, tienes más habilidades o eres más vulnerable que con un plan de negocios. Yo te preguntaría... Pienso yo que el plan de negocio, lo que pasa es que cuando partimos de arrancar un negocio, hay cuestiones que incluso por la manera práctica o simplemente la enseñanza que la vida nos ha dado, toda la información que ya existe en internet, eso también ha transformado todo. O sea, realmente si hoy quiero preguntar ¿qué tengo que hacer cuando abro una empresa? Pues ahí te va a decir que vayas a desarrollo urbano por los permisos, que vayas con el notario a constituir tu empresa, que vayas al SAT. Eso facilita mucho, ¿no? De entrada. Sin embargo, creo que llega un momento en que cuando no tienes un plan, como en la vida y igual en los negocios, cuando no tienes un plan, estás topado y estás limitado, ¿no? Entonces, esa idea de expansión hacia dónde quieres llegar, únicamente te lo va a dar un plan, una lámpara que tengas en ese bosque, ¿no? Efectivamente, hay más opciones de crecimiento y sobre todo que también ves el tema de tu alcance hasta financiero, porque muchas veces no es que no funcionen, pero vas a ver que le vas a meter más dinero, le vas a meter más tiempo, porque vas a tener más aprendizajes. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? Pero yo, por ejemplo, es lo que pienso, a ver, si una casa tú la construyes así de manera inmediata al siguiente día, no, tienes que tener pues un plano, quién te la va a construir, cuánto dinero tienes, y muchas veces yo creo que ese es un gran ejemplo, que a veces las empresas no hacemos todo este tipo de planeación, queremos construirlas de un día para otro, y pues después tenemos los resultados, ¿no? Que a lo mejor a los 6 meses ya no pude continuar, al año pude continuar. ¿Por qué ocurre? Porque no identifiqué algún riesgo, no identifiqué realmente si estaba cumpliendo una necesidad de alguien, y entonces pues se hace muy vulnerable. Y a lo mejor al contrario, puede ser que sea exitoso porque le diste en el clavo, en el punto de una necesidad, sin que hubieras tenido un plan, ¿no? Sí, y entonces pues eso ayuda muchísimo.
pero yo creo que pues es la gran diferencia, ¿no? Sí, yo creo que el tema de planeación en todos los sentidos y sobre todo financiero, no me dejarás mentir, un error muy común que a veces cometemos, ojalá no lo hagamos, es pues ser tan soñadores, ¿no? Se vale soñar y se vale aspirar, pero cuando se tiene un plan y una proyección y también conoces tus límites y tus alcances. Detectar límites y alcances te permite hacer todo lo posible para romper esos límites. Mientras no los tengas detectados es un grave problema. Y el tema financiero es lo más común, ¿no? De pronto aspiramos a tener un negocio que es perfectamente válido, aspiramos a tener los mejores socios del mundo y también es perfectamente válido, pero financieramente no estamos proyectados y no sabemos ni con qué partimos. Entonces, uno de los graves problemas, créanmelo, del plan de negocios cuando comenzamos a hacerlo, a todos nos ha pasado, es esta parte del plan financiero. Es decir, con cuánto cuentas para poder hacerlo o de dónde vas a obtener el recurso para poder hacer este negocio que tú estás intentando. Y ahí nos detenemos, ¿no? Porque no tenemos a veces un solo peso para comenzar un negocio. Todo parte de ahí, de una educación de decir, bueno, si vas a crear un negocio, o tienes el capital, o tienes al socio capitalista, o tienes el financiamiento necesario para comenzar dicho negocio. Pero a veces las ideas están cegadas, ¿no? Y es donde el acercamiento con un experto te da todas las áreas de oportunidad de dónde puedes obtener un recurso para arrancar, ¿no? Entonces creo que a veces es uno de los graves problemas, no sé si estás de acuerdo en ese punto. Así es, completamente de acuerdo. De hecho es parte de lo que nosotros trabajamos. Siempre tratamos de que lo que traes todo en la cabeza lo podamos aterrizar también a números. La empresa vive de utilidades y de esa manera es que la tienes que proyectar. Tienes que saber cuáles son tus metas. Totalmente. Si no las sabes, pues va a ser complicado, pues como yo te decía al inicio, pues llegar con una venda en los ojos de saber hacia dónde vas. Y sobre todo que cuando tú sabes claramente tus metas, entonces puedes tener claramente tus estrategias, que realmente son dos cosas diferentes. A veces queremos ver que los números no importan. ¿Qué es primero, los números o mis estrategias, no? Sí, claro. Pero de ahí parte realmente de que podamos tener claramente hacia dónde queremos llegar. Sí. Contador, para ir cerrando el programa, me gustaría que nos dieras algunos tips. De entrada, se me ocurren dos. Respecto a cuando quiero iniciar un negocio, si ya estoy en uno y quiero diversificar un poco los ingresos que tengo, dos cosas, ¿no? Uno es, pues, capitalízate, eso es importante. Es decir, primero, si hoy tienes un trabajo y quieres, ya sufriste este efecto de la contingencia en el que a lo mejor te descansaron o sentiste que te ibas a quedar sin empleo y sueñas con emprender, perfectamente válido, pero lo primero es capitalízate. Es decir, no abandones el trabajo por seguir tu sueño. Creo que sigue ahí, ahorra, capitaliza y una vez que tengas un recurso, arranca. Ese me parece un tip importante, pero financieramente cuando ya tengo el recurso, ¿tú qué recomiendas para diversificar estos ingresos? ¿Lo meto al banco? ¿Qué es lo que debo hacer financieramente para multiplicar un recurso y tener bien cimentado el negocio sin arriesgar todo ese capital? Porque al final me puedo quedar sin trabajo y sin capital. Fíjate, qué buena pregunta me hiciste. De acuerdo a mi experiencia, entre menos dinero tengas, mejor. Mejor, ok. ¿Por qué, Darío? El dinero es un estorbo para poder tener metas. Porque mientras tú estés satisfecho con un dinero, difícilmente vas a encontrar esa necesidad de hacer esas acciones concretas y puntuales para salir adelante. Yo les recomendaría que empezaran con lo mínimo. El negocio tiene que darte para que puedas crecer. Sí, claro. Y entonces muchas veces decimos, pues necesito 2-3 millones para un negocio. Pues tal vez, a lo mejor para la magnitud, para lo que requieres. Pero no necesariamente eso va a ser el éxito. Sí. Entonces mi gran recomendación es que inicia con esas grandes ideas, ve construyéndolas. Si el negocio te va dando, entonces es viable, porque el negocio te va diciendo que sí vas por ahí. Pero mientras tú quieras a lo mejor tener un crédito de 2 millones para hacer algo, pero si no tienes nada claro de lo que te comenté, ese dinero va a servir para simplemente irse a la basura. No va a ser un gasto en lugar de una inversión. Sí. Y a veces peor, ¿no? Te endeudas para conseguir ese recurso. Te endeudas. Yo no estoy de acuerdo en que tengas que tener un crédito. Tiene que estar muy sustentable, si tiene que ser claramente para el objetivo de un activo que sí te va a generar. O sea, tienes que dominar finanzas para que realmente puedas hacer buenas inversiones y que no sean malos gastos. Perfecto. Contador, y si quiero aprender un poco más de finanzas, ¿cómo te contacto? Pues mira, ahorita nosotros estamos haciendo varios cursos. Yo lo recomendaría que nos siguieran en redes sociales como Consultoría Ortiz. Estamos teniendo varios temas, desde finanzas, fiscal, también la parte de tecnología, porque pues ya las empresas que tienen más movimientos, pues tienen que tener la parte de planeación y medición financiera. Y qué más con esta digitalización,
Nos estamos implementando, Darío, pues sistemas para que trabajes desde casa, para que no te arriesgues, que puedas realmente tener una productividad dentro de tu empresa. Y pues les doy también mi teléfono 477-120-5619 y también estamos en redes sociales, por ahí los podemos atender. Perfecto. Como Consultoría Ortiz. Perfecto, contador. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que, híjole, este tema también es tan amplio que de pronto hablar en media hora es bien complicado y cuando vamos profundizando realmente el tema se va haciendo inmenso, ¿no? Entonces es complicado. Ojalá puedas volver a acompañarnos en alguna otra sesión, pero de entrada te agradezco muchísimo por esta valiosa información. Con muchísimo gusto, Darío. Aquí estaremos cuando nos invites. Gracias por este día, estuvo muy interesante, me gustó bastante. Qué bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Que estén bien.